Hola, soy la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En esta breve cápsula vamos a hablar de la migración en el marco de la crisis climática. Para entender este vínculo, en principio tenemos que comprender que el cambio climático antropogénico genera múltiples afectaciones, no solo ambientales, sino también económicas y sociales. Respecto a, a estas últimas, se proyecta un incremento en el desplazamiento de personas a causa del deterioro repentino o bien paulatino provocado por los fenómenos naturales extremos, cuyo riesgo aumenta en los países más vulnerables y menos resilientes debido a diversos factores, tales como su ubicación geográfica, su situación económica, la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos, dependencia de recursos naturales frágiles para desarrollar actividades económicas y de sustento. En cuanto a la población, influye el género, la edad, las capacidades diferentes, el origen étnico y cultural o cultural, cuyo contexto es particularmente visible en las personas, las comunidades, incluso en los estados que ocupan zonas costeras de escasa elevación, así como en los llamados pequeños estados insulares, los territorios de la tundra o del Ártico, incluso en territorios de tierras áridas y otros ecosistemas vulnerables. Actualmente, los impactos adversos del cambio climático constituyen una de las variables que impulsan movimientos poblacionales internos y transfronterizos, pues estos se manifiestan como una respuesta a los cambios ambientales y sus efectos en los medios de sustento, así como sus efectos en la salud, en la disponibilidad del agua potable, la disponibilidad de alimentos, entre otros factores, afectando la calidad de vida y la vida misma. Al respecto, la comunidad internacional ha reconocido que la degradación ambiental y los fenómenos naturales extremos pueden provocar el desplazamiento de poblaciones vulnerables a una escala que hoy en día no se puede prevenir ni afrontar de una manera eficaz, cuyos movimientos a su vez van a ocasionar impactos ambientales y socioeconómicos, además de las consecuencias de carácter cultural y político. Ahora bien, la recopilación de datos en este contexto es complejo, no es una tarea sencilla, y amplio es el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como el ACNUR, así como la labor que desempeña el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y la Organización Internacional de Migraciones. Tres organismos que continúan mejorando la disponibilidad y la cobertura de los datos mundiales sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con los últimos datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno presentados en el Informe Global de 2022, en el año 2021, por eventos naturales, se provocaron 23.7 millones de nuevos desplazamientos internos en 141 países y territorios. Se destaca que, del total, 22.3 millones de nuevos desplazamientos se desencadenaron por fenómenos naturales relacionados con el clima, de los cuales 11.5 millones fueron por tormentas, particularmente ciclones tropicales, es decir, por huracanes y tifones, y 10.1 millones por inundaciones. Es preciso señalar que los datos se remiten a los impactos del cambio climático por fenómenos naturales repentinos. Por otro lado, en el informe Broadwell del Banco Mundial, publicado en septiembre de 2021, se estimó que para el año 2050 se podría obligar a 216 millones de personas en 6 regiones del planeta a desplazarse internamente. En este caso, los datos aluden a los impactos del cambio climático por fenómenos de carácter paulatino, por ejemplo, como es el caso de la sequía. Desde luego, las cifras muestran la relación entre la migración interna y los impactos del cambio climático, ya sea de carácter repentino o bien paulatino. No obstante, hasta ahora no se cuenta con una base de datos estadísticos respecto a los movimientos poblacionales transfronterizos por fenómenos meteorológicos extremos. Lo anterior, en parte, se debe al que el fenómeno migratorio es multicausal, lo cual genera dificultad para detectar y cuantificar de manera exacta los desplazamientos, especialmente los transfronterizos, y que sean además pues, motivados exclusivamente por los efectos adversos del cambio climático, ya que estos a su vez se vinculan con otros factores,
tales como causas sociales, económicas, políticas, entre otras, y que influyen desde luego en la vulnerabilidad humana ante el fenómeno climático y sus consecuencias en el plano migratorio. Ahora bien, si bien es difícil aislar las causas climáticas de otros detonantes de la migración, su importancia es innegable y el vínculo es existente, lo que de alguna manera tendrá que incidir en el desarrollo de políticas internacionales y nacionales que conlleven adoptar un régimen jurídico que aborde esta problemática. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de adoptar mecanismos de protección eficaces, para lo cual en principio se requiere que en el ámbito del derecho internacional y nacional se reconozca a las personas jurídicas que tienen que trasladarse por los impactos del cambio climático. Ahora bien, por otro lado, es imprescindible también que los estados aborden los impactos del cambio climático sobre las bases del respeto, promoción, protección y cumplimiento de las normas de derechos humanos. Ello debido a los graves efectos que este fenómeno tiene sobre el pleno disfrute de los mismos, cuyo derecho básico a la vida es uno de los que principalmente especialmente resulta amenazado ante el deterioro constante de las condiciones de subsistencia y del hábitat humano que permitan su desarrollo y existencia en sí mismo. Siendo de especial relevancia la situación a la que se enfrentan los desplazados climáticos en cuanto a la garantía y protección de sus derechos. En el ámbito internacional, cada vez se discute este tema y de manera amplia, efectivamente, cada vez se plantea en los foros internacionales, especialmente en tres áreas primordiales: cambio climático, migración y derechos humanos. Hay avances, sí, por supuesto. Sin embargo, estos son lentos, especialmente en cuanto al reconocimiento y protección jurídica de los desplazados climáticos transfronterizos. En el ámbito interno, operan diversas medidas, tales como buenas prácticas, resoluciones, directrices y demás disposiciones relacionadas. En este contexto, en el nacional, hay que señalar que en México no contamos con un marco jurídico sobre desplazamiento interno forzado. En 2022 se aprobó un proyecto de decreto para expedir la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. No obstante, esta sigue pendiente de su aprobación en la Cámara de Senadores. Sin embargo, sí existe normativa estatal que aborda la movilidad humana por fenómenos naturales. Tal es el caso de las leyes emitidas por los gobiernos de Chiapas y Guerrero, cuya normativa tiene un enfoque de derechos humanos y asistencia humanitaria. Por tanto, en México se requiere una ley general en la materia en la que se reconozcan los impactos del cambio climático como una causa de desplazamiento y en la que se aborden las directrices operacionales sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de los llamados desastres naturales, así como en esta normativa se atiendan los principios rectores sobre el desplazamiento interno adoptados en 1998, que si bien estos principios no son vinculantes, sí establecen establecen directrices de actuación para los gobiernos. Asimismo, pues se requiere que en nuestro país adopte políticas públicas, tales como planes y programas, etcétera, para atender esta problemática que cada vez va a venir con más fuerza. En sí, en términos generales, es imperiosa la necesidad de un marco jurídico que reconozca a los desplazados climáticos, especialmente los transfronterizos, en el que se garantice la protección efectiva de sus derechos humanos reconocidos a nivel global y se legalice su acogida. Como podemos apreciar, el tema es un tema importante, es un tema de urgente atención, ya que los desplazamientos poblacionales pues, se van a incrementar justamente conforme se vaya presentando con mayor gravedad las consecuencias del cambio climático. Y por tanto tenemos que estar preparados sobre todo en el plano jurídico y en el plano de la adopción de políticas públicas para hacer frente a esta consecuencia, la mayor consecuencia social del cambio climático. Y pues bueno, con esta breve reflexión dejamos claro pues la importancia de este tema, así como el vínculo existente entre la migración y la crisis climática. Gracias.